Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar el método numérico de bisección que nos sirve para localizar raíces reales de ecuaciones no lineales que cruzan el eje X y lo vamos a desarrollar en Pascal. Revisamos un poco lo que es el método. El método requiere de dos puntos iniciales, como dice aquí en el algoritmo en el punto 1, requiere de estos dos puntos iniciales y que crucen el eje X. Para verificar que se cruza el eje X, vamos a decir que multiplicamos f de x0 por f de x1. Si esto es menor que 0, quiere decir que cruza el eje X. Obviamente la función debe ser continua en el rango x0, x1. Si esto sucede, entonces podemos aplicar el método dividiendo ese rango de x0 a x1, lo dividimos entre 2 para obtener un nuevo punto y vamos a determinar en cuál de los dos subintervalos se encuentra la raíz, si entre x0 y x o en el segundo intervalo x, x1. Para verificar eso, igualmente multiplicamos f de x0 por f de x en esta ocasión, y si esto es menor que 0, quiere decir que está en el primer subintervalo y vamos a hacer este cambio de variable, es decir, la x1 va a ser la mitad del rango, es decir, x. Y si no, vamos a hacer el cambio contrario. Vamos a decir que x0 es la x, es decir, la mitad del rango porque se encuentra en el segundo subintervalo. Vamos a estar repitiendo estos pasos hasta que se cumpla el criterio de convergencia, que es el valor absoluto de f de x debe ser menor que un número que vamos a considerar tolerancia. Ese es el algoritmo del método de bisección. Ahora vamos a hacer nuestro programa en Pascal. Voy a utilizar el compilador de Pascal, que ustedes pueden utilizar cualquier otro como Lazarus o como FreePascal. Es el mismo código. Y nos vamos a apoyar en este caso del paradigma de programación orientada a objetos. Entonces vamos a iniciar nuestro programa. Para esto primero vamos a crear nuestro objeto. El objeto lo vamos a definir en la sección type. Le vamos a llamar bisección. La definición de nuestro objeto va a tener los siguientes métodos. El primero va a ser el constructor, porque vamos a necesitarlo, dado que vamos a requerir una función virtual. Ahorita les comento por qué esta función virtual. Vamos a definir una función que le vamos a llamar raíz. Este método va a implementar el algoritmo que revisamos hace un momento. Va a recibir dos parámetros que son los valores iniciales x0 y x1, que en este caso lo vamos a llamar a y b. Y nos va a devolver un resultado real, que es el valor de la raíz. Ahora, vamos a definir una función, que es la función que se va a estar utilizando para encontrar la raíz. Esta función pues va a cambiar. Cada vez que nosotros utilicemos este método, lo vamos a estar cambiando. Para lograr esto, voy a crear primero el objeto con esta función virtual, es decir, no voy a definir la definición de la función como tal, sino que la voy a dejar vacía para que después, cuando hagamos la herencia de este objeto, podamos sobrecargarlo con la definición que corresponda. Esto va a ser muy conveniente porque vamos a utilizar el mismo método y nada más vamos a tener que estar sobrecargando con la función que nosotros decidamos. Entonces es una función que va a recibir un parámetro y nos va a regresar un real. Vamos a decir que lo vamos a definir como virtual. Con esto logramos que la función la podamos sobrecargar y va a hacer un enlace tardío para que se pueda definir en tiempo de ejecución la definición de esta función. Y por otro lado también la vamos a definir de tipo abstract para que podamos obligar a que se haga la sobrecarga en el objeto heredado. Con esto logramos que no se puedan crear variables de este objeto, sino hasta que se haga la definición y la sobrecarga de esta función con la función que nosotros necesitemos calcularle la raíz.
Esta es la definición de nuestro objeto. Ahora vamos a implementar cada uno de los métodos. Vamos a empezar con el constructor. En este caso no requerimos hacer algo en especial en este constructor, simplemente lo vamos a declarar vacío. Ahora vamos a implementar el método con el algoritmo que revisamos, que va a ser el método de la raíz. Vamos a declarar una variable local x que va a ser la mitad del subintervalo. Vamos ahora a validar que se cruce el eje x. Si esta condición es verdadera, quiere decir que cruza el eje x y podemos aplicar el método. De otra manera, vamos a indicar que la función no cruza el eje x. Muy bien, entonces vamos a colocar en este begin y end el algoritmo que revisamos hace un momento. Ahora sí, vamos a empezar asignando al valor de x, uno de los dos extremos, vamos a decir a. Y ahora vamos a implementar un circuito while para que verifique que se cumple el criterio de convergencia. Mientras no se cumpla, vamos a seguir iterando. Estamos considerando el criterio de convergencia 1 por 10 a la menos 6. Es un valor que se considera casi cero. Este lo pueden cambiar a un valor más pequeño o incluso lo podríamos entrar como un argumento aquí a la función para que sea también una variable. Vamos a obtener la mitad del rango. Aquí vamos a corregir de una vez. Faltaron 2 puntos. Ahora vamos a verificar en cuál de los dos subintervalos se encuentra la raíz. Si es en el primer subintervalo o en el segundo. Vamos a multiplicar f de a por f de x. Si esto es menor que 0, quiere decir que se encuentra en el primer subintervalo. Y vamos a hacer el cambio de b igual a la mitad del rango que encontramos. Si no es así, vamos a entonces cambiar el valor de a por el valor de x, que es la mitad del subintervalo. Con esto cerramos el ciclo de while y terminando este ciclo encontraremos la raíz. Entonces, si se cumplió este criterio donde se cruza el eje x, aplicamos el método con este while y terminando ese while pues va a tener un valor x que es el de la raíz, y si no se cumplió el criterio de convergencia pues vamos a mostrar este letrero. Entonces vamos a indicar aquí abajo que raíz, que es el nombre de nuestra función, tiene el valor de x. Y terminamos nuestra función raíz. Ya que tenemos definido nuestro objeto y la implementación de sus métodos, el constructor raíz, esta no la vamos a definir porque, como comenté, es un método abstracto, por lo tanto no requiere de su definición, y lo colocamos también como virtual para que me permita hacer la sobrecarga y el enlace tardío para que se pueda redefinir esto de acuerdo a lo que necesitemos. Bueno, vamos a crear entonces otro objeto que herede de este primero para que podamos hacer la redefinición que les comento de la función f. Entonces vamos a crear otro tipo, vamos a llamarle mi bisección y va a ser un objeto heredado de bisección. Y vamos a redefinir la función f haciendo la sobrecarga con virtual para que podamos hacer el enlace tardío. Esta es la definición de este otro objeto que hereda de bisección, y ahora vamos a hacer la sobrecarga. Vamos a definir una función, vamos a decir x por x menos 3, que su raíz sería raíz de 3, y con esto vamos a encontrar, aplicando el método de bisección, esta raíz. Como les comentaba, esto es muy conveniente porque de aquí en adelante, si ustedes necesitan otra función, lo único que tienen que hacer es sobrecargar esta función y no tienen que tocar para nada
este otro objeto de bisección donde está definido el método. Esto ya se queda fijo, no tenemos que cambiar nada de código, lo único que tendremos que hacer siempre es esta sobrecarga y la redefinición de esta función. Incluso podremos definir todo esto en una unidad y estar heredando objetos de este primero, como lo hago aquí, en los programas que utilicen esa unidad. De hecho, también vamos a hacer ese código. Va a ser muy sencillo, ahorita lo vamos a ver. Vamos a terminar entonces esto. Ya está ese objeto. Ahora vamos a definir un apuntador para este objeto de mi bisección y lo podemos utilizar. Ahora sí vamos a crear una variable que sea de este tipo de apuntador para que podamos utilizar este método de bisección. Vamos a llamarle a esta variable b, por ejemplo, y va a ser del tipo apuntador a bisección. Ahora sí vamos a colocar en nuestra sección ejecutable la creación de este objeto primero. Va a ser b igual a new. Pueden levantar de varias formas, pero vamos a utilizar este formato con el apuntador y vamos a correr el constructor init. Ahí aseguramos que se ejecuta ese constructor de forma correcta para que pueda hacer después el enlace. Y ahora vamos a mandar llamar el método o la función de raíz para que nos muestre la raíz que se calculó de la ecuación que comentamos. Vamos a pasarle los parámetros de 1 y 2 para que nos encuentre la raíz. Y vamos a hacer un read key para que se tenga la ejecución y pueda mostrar el resultado. El código vamos a guardarlo. Vamos a poner a esto el nombre de bisección. Lo vamos a compilar. A ver, aquí me está mostrando un error. Falta un paréntesis. Ya lo tenemos aquí, vamos a ejecutarlo y aquí vemos el resultado, que es la raíz de 3. Si nosotros quisiéramos otra función, simplemente tenemos que cambiar aquí la definición de esa otra función. Vamos a decir seno de x por x. Vamos a cambiar aquí los parámetros que sea de 1 a 4 para que cambie de signo. Y aquí tenemos el resultado, que es el valor de pi, que es uno de las raíces de esa ecuación. Entonces vamos ahora a cambiar este programa y lo vamos a crear como una unidad para que después les sirva a ustedes el que utilicen esa unidad en sus programas y solamente tengan que sobrecargar la función para la función que ustedes necesiten. Entonces vamos a crear primero la unidad. Vamos a crear aquí un nuevo archivo y aquí vamos a hacer el uso de la unidad. Vamos a poner a esta unidad el nombre de métodos numéricos, porque pues aquí pueden hacer crecer ya su unidad con todos los demás métodos numéricos y simplemente hacen el uso de esa unidad y van a poder utilizar cualquiera de los demás métodos. Esto es ya muy conveniente porque pueden crear unidades de métodos numéricos o de cualquier otra materia e ir implementando aquí todas sus funciones. Entonces vamos a copiar del programa que hicimos la definición del objeto de bisección. Me voy a cambiar a este lado, copio la definición del método de bisección. Vamos a copiar todo este type, lo copiamos, nos vamos a nuestra unidad y esta la vamos a colocar aquí dentro de la interfase para que sean públicas estos objetos y los podamos utilizar en nuestros programas. Y aquí en la parte de implementación vamos a poner la parte de la definición del constructor y de la otra función de la raíz. Entonces vamos a copiar el constructor y la definición de nuestro método de raíz.
hasta aquí, lo copiamos, nos pasamos a la parte de la implementación y aquí pegamos el código que es ya la implementación de nuestro método. Entonces con esto vamos a lograr que se tenga en esta unidad este método de bisección con su implementación. Si ustedes quisieran implementar otro método, pues es simplemente aumentar ese otro objeto aquí debajo y su implementación también la colocarían aquí debajo y así podrían ir creciendo esta unidad. Bueno, esta unidad la vamos a guardar, vamos a llamarle métodos numéricos y simplemente la vamos a compilar, dado que pues esto no se ejecuta, simplemente se compila. Aquí está el resultado de la compilación, creamos la unidad y ahora vamos a crear el programa que haga uso de esta unidad. Entonces aquí va a ser un programa, vamos a llamarle igual método de bisección y ahora va a quedar tan simple como hacer el uso de nuestra unidad métodos numéricos y también vamos a hacer el uso de la unidad del WinCRT. Vamos a sobrecargar nuestro método de bisección como lo hicimos. De hecho voy a copiar el código que tenemos aquí donde hacemos la sobrecarga, lo copiamos, nos pasamos a nuestro programa. Aquí definimos entonces la sobrecarga, ¿verdad? Estamos haciendo la herencia de bisección y con esto estamos haciendo la sobrecarga del método virtual y aquí tenemos la definición de nuestra función. Entonces, de aquí en adelante los programas que ustedes vayan a hacer utilizando esta unidad, simplemente hacen el uso y lo único que tienen que hacer es la sobrecarga de la función. Aquí van a poner la función que ustedes quieran encontrar la raíz y ya no tienen que tocar para nada el método de bisección, eso se queda intacto, se queda fijo y lo único que tienen que hacer es la sobrecarga. Siempre eso es lo único que tienen que hacer y ya se despreocupan de modificar el código fuente del método de bisección, no, para nada. Por eso nos estamos apoyando con el paradigma de orientación a objeto que nos va a ayudar a hacer esa sobrecarga sin tener que modificar nada de nuestro código fuente. Bueno, y la parte ejecutable, bueno, hay que definir primero el tipo y la variable. Vamos a regresar a nuestro programa. Copiamos esta parte bueno, vamos a copiar todo de hecho, también la parte ejecutable, y sustituimos todo esto, aquí lo pegamos, entonces queda definido nuestro tipo, que es el de mi bisección, es un apuntador, y después creamos una variable de ese apuntador, como lo hicimos, ¿verdad? Instanciamos este objeto, corriendo el constructor y después mandamos ejecutar la función de raíz con los valores que tenemos aquí. Entonces guardamos esto, vamos a llamarle bisección 2, lo compilamos y lo ejecutamos. Aquí está el resultado. Entonces, como les decía, de ahora en adelante ya nada más tiene que cambiar aquí la definición de la función. Ustedes quieren poner aquí otra función, vamos a decir x al cuadrado menos 2, que la raíz de esto sería la raíz de 2, y eso es lo que tendrían que hacer siempre en sus programas. Vean, aquí está, y ya no tienen que tocar para nada la definición del método de bisección, eso está encapsulado aquí en esta unidad. Entonces ya les queda muy paramétrico esto, de hecho incluso podrían compartir esta unidad, ya no tienen que compartir el código fuente, compartir esta unidad con algún otro compañero y lo único que tendría que hacer su compañero es hacer la sobrecarga de este método y ya tiene el método de bisección, ya lo puede utilizar, pero no puede modificar el código fuente de ustedes. Bueno, eso es todo, espero que les sea de utilidad. Vamos a continuar desarrollando otros métodos numéricos bajo este paradigma de orientación a objetos con Pascal y espero que me sigan
en estos videotutoriales. Hasta luego.